La luz de la mañana se filtra a través de la polvorienta puerta enrollable mientras se abre con un traqueteo, revelando montañas de pertenencias olvidadas. Sarah Matthews está de pie en la entrada, con sus 3 hijos asomándose entre sus piernas y la mano protectora sobre su vientre hinchado. $27. Eso es todo lo que le quedaba después de pagar el alquiler. Y lo había gastado en este trastero abandonado. Una apuesta desesperada para una mujer cuya vida se había convertido en una serie de apuestas desesperadas. La mayor, Emma, se abre paso a empujones, atraída por un marco de fotos deslustrado que asomaba por debajo de una lona descolorida. El cristal estaba roto, pero la fotografía que había dentro estaba intacta. Una familia sonriente, de pie ante una amplia casa victoriana. Había algo en sus rostros que le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué conexión podía tener esta familia olvidada con la de Sarah? ¿Qué secretos podían esconder estos tesoros desechados? El reloj de la cocina marcaba las 5:15 de la mañana cuando Sarah Matthews cerró en silencio la puerta de la nevera, haciendo una mueca al ver que estaba vacía, salvo por medio galón de leche y algunas verduras marchitas. Sus dedos temblaban ligeramente mientras revisaba la pila de sobres sobre la encimera, cada uno sellado con letras rojas en negrita. Vencido, último aviso, urgente. Mamá, ¿estás bien? Sarah se guardó rápidamente las facturas en el bolsillo. Emma estaba en la puerta, con el pelo revuelto por el sueño y una mirada demasiado sabia para sus 12 años. Me estoy preparando para ir al trabajo, cariño. Vuelve a dormirte. Puedo cuidar de Lily y Tyler hoy, se ofreció Emma. El peso de la responsabilidad ya se había posado sobre sus estrechos hombros. Sarah cruzó la pequeña cocina y besó la frente de su hija. Hoy no. Vendrá la señora Grayson. Tú concéntrate en tus tareas escolares. 4 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que el avión de transporte militar de Thomas se estrelló en Afganistán. 4 años criando a sus hijos sola, trabajando turnos extra en el hospital, fingiendo que todo iba bien cuando no era así. 6 meses atrás, Sarah se había visto obligada a dejar su trabajo de enfermera cuando las complicaciones con su embarazo la obligaron a guardar reposo. No se le escapaba la ironía. Una enfermera que no podía cuidarse adecuadamente a sí misma. Thomas ni siquiera sabía nada de este bebé, su sorpresa, su bendición inesperada y su carga. A las 7:30, el pequeño apartamento bullía con el caos matutino. Tyler, comido y lleno de energía inquieta, derramó cereales por toda la mesa. Lily, de 5 años, se negaba a ponerse otra cosa que no fuera su pijama de princesas. Emma, siempre dispuesta a ayudar, preparó los almuerzos con lo que encontró. «Mamá, se nos ha acabado la mantequilla de cacahuete», gritó Emma desde la cocina. «¿Otra vez?», suspiró Sir, calculando mentalmente los días que faltaban para que llegara su cheque de desempleo. Demasiados. Sonó el teléfono. A Sarah se le encogió el corazón al ver que era la consulta del Dr. Patel. Otra cita reprogramada porque su seguro no había autorizado el pago. «Señora Matthews, solo quería confirmar su cita de mañana». Sarah apretó el teléfono con más fuerza. Creía que el problema del pago ya estaba solucionado, dijo la recepcionista alegremente. Alguien llamó ayer y liquidó el saldo de su cuenta. Sarah frunció el ceño. ¿Quién? No dejaron ningún nombre, solo dijeron que eran un amigo. Después de colgar, Sarah se quedó mirando el teléfono. Desde la muerte de Thomas, había recibido ayuda anónima en varias ocasiones. Tarjetas regalo en el buzón en Navidad, una cesta con ropa de bebé en la puerta de su casa. Esa caridad invisible la incomodaba, pero ya no podía permitirse el lujo de ser orgullosa. Más tarde, esa misma tarde, Sarah se reunió con su amiga Diane en el parque mientras los niños jugaban. «Pareces agotada», le dijo Diane, pasándole un termo con té. $27, respondió Sarah. «Es todo lo que tengo hasta la semana que viene». Diane observó a los niños persiguiéndose por el parque. ¿Has estado alguna vez en una subasta de trasteros? Mi cuñado gana bastante dinero comprando y revendiendo. No sé nada de eso. Mañana hay una en Safe Store. A veces las unidades salen baratas. Quizá tengas suerte, se rió Sarah. ¿Cuándo fue la última vez que tuve suerte? Esa noche, después de acostar a los niños, Sarah se paró frente al espejo del baño. Su reflejo parecía el de una extraña. Ojeras, cabello recogido apresuradamente, piel pálida. A sus 34 años se sentía el doble de mayor.
Se puso las manos sobre el vientre hinchado y sintió como el bebé daba patadas contra sus palmas. «Ya lo resolveremos», susurró. Al día siguiente, Sarah dejó a los niños en casa de la señora Grayson y se dirigió a Safe Store en la vieja camioneta de Thomas. Cuando llegó, la subasta ya había comenzado. Un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de un trastero lleno de muebles. «¡20!», gritó alguien. Sarah vio cómo se vendían 5 trasteros y se desanimó cada vez más. Incluso el más barato se vendió por $80, mucho más de lo que ella podía permitirse. El subastador pasó al último trastero y abrió la puerta para revelar montones de cajas polvorientas, muebles viejos y lo que parecía un sinfín de trastos. Nadie parecía interesado. «Puja inicial, $20», anunció el subastador. Su entusiasmo disminuyó notablemente. Sarah sintió una extraña atracción, una certeza inexplicable. Antes de que pudiera pensárselo 2 veces, su mano ya estaba en el aire. 20. Nadie desafió su puja. A la 1, a las 2, vendido a la señora de la camisa azul por $20. Mientras entregaba sus últimos $27, Sarah se preguntó si acababa de cometer un terrible error o si, de alguna manera, esta colección olvidada de pertenencias de otra persona podría ser exactamente lo que su familia necesitaba. El sol del domingo por la mañana batía sobre el asfalto del almacén mientras Sarah organizaba a sus hijos para que realizaran una tarea a la que se resistían. «Grr. Esto es aburrido», se quejó Tyler, dando una patada a una caja de cartón. «¿No podemos ir al parque en su lugar? Cuanto antes lo clasifiquemos todo, antes podremos irnos», respondió Sarah, con voz firme pero amable. «Emma, tú y yo revisaremos los muebles. Lily, tú puedes clasificar los libros en pilas. Tyler, revisa esas cajas, pero ten cuidado. No rompas nada». «¿Qué estamos buscando?», preguntó Emma, que ya estaba examinando una lámpara deslustrada. Sarah se secó el sudor de la frente. «Cualquier cosa de valor, antigüedades, objetos de colección, joyas». La señora Grayson dijo: «A veces la gente abandona cosas valiosas en estos trasteros, como si fueran tesoros». Lily abrió mucho los ojos mientras apretaba contra su pecho un osito de peluche polvoriento. «Quizás», sonrió Sarah, sin querer frenar el entusiasmo de su hija pequeña. «Quizás». El trabajo era tedioso y sucio. A mediodía, apenas habían hecho mella en el contenido del trastero. La mayoría de los artículos eran decepcionantemente ordinarios. Ropa pasada de moda, vajilla desparejada, libros estropeados por el agua. El optimismo inicial de Sarah comenzó a desvanecerse con cada descubrimiento sin interés. «Mamá, mira esto». Emma levantó un joyero vintage de madera con incrustaciones de nácar. El corazón de Sarah se aceleró cuando lo tomó de las manos de su hija. Parecía auténticamente antiguo. «Esto podría tener algún valor», murmuró, abriendo con cuidado la tapa con bisagras. Dentro había varias piezas de bisutería. Nada de oro ni plata, solo cuentas de cristal y perlas falsas. Sarah bajó los hombros. «Es solo basura», suspiró, dejando el joyero a un lado. «Pero es basura bonita», declaró Lily, colgándose inmediatamente un collar de perlas falsas. A lo largo de la tarde, su decepción fue en aumento. Tyler desenterró una colección de discos de vinilo, pero la mayoría estaban tan rayados que no se podían reproducir. Emma encontró una vajilla de porcelana, pero 2 platos estaban astillados. Todo parecía encajar en la misma categoría. Objetos que en su día tuvieron valor, pero que ahora estaban simplemente anticuados, dañados o eran comunes y corrientes. «Mamá», llamó Emma, con una voz extrañamente intensa. Estaba sentada con las piernas cruzadas en un rincón, todavía estudiando la fotografía que habían encontrado ayer. «Creo que la conozco». Sarah se limpió las manos polvorientas en los vaqueros y se agachó junto a su hija. «¿A quién, cariño?». Emma señaló a la anciana que estaba de pie delante de la casa victoriana. «A ella. La he visto antes». «Eso es imposible. Esa foto debe de tener al menos 20 años». Emma negó con la cabeza obstinadamente. «¿Recuerdas cuando estuviste en el hospital con Tyler por su brazo roto el año pasado? Una anciana me trajo chocolate caliente a la sala de espera. Era igual que esta». Sarah observó la fotografía más detenidamente. La mujer estaba erguida y digna, con el pelo plateado recogido hacia atrás y la mano apoyada en el hombro de una mujer más joven. Había algo en sus ojos que le resultaba vagamente familiar, pero Sarah lo atribuyó al cansancio y a su imaginación hiperactiva. «Probablemente sea solo alguien que se le parece», dijo Sarah,
pero la duda se coló en su voz. ¿Podemos quedarnos con la foto?, preguntó Emma. Por supuesto, podemos quedarnos con todo lo que queramos. Ahora es todo nuestro. A medida que avanzaba la tarde, las quejas de Tyler se hicieron más fuertes hasta que Sarah finalmente cedió. De acuerdo, 1 hora más y luego nos vamos a casa. Se dirigió a la parte trasera del trastero, donde varios muebles grandes se alzaban bajo fundas protectoras. Al retirar una sábana, apareció una mesa de comedor de caoba con sillas a juego. Bonita, pero demasiado grande para su apartamento y demasiado pesada para moverla con facilidad. Otra forma cubierta ocultaba un maniquí de modista vintage, inquietantemente sin cabeza, en la y lo bautizó inmediatamente como Madame Noad. Justo cuando Sarah estaba a punto de dar por terminado el día, vio algo arrinconado contra la pared del fondo. Un escritorio antiguo con tapa enrollable, con la superficie deslucida por años de abandono, pero con una artesanía inconfundible. Sarah pasó los dedos por los listones curvos de madera. Emma, ven a ver esto. El escritorio estaba cerrado con llave, con la tapa enrollable bien sujeta, a pesar de que sacudieron los tiradores ornamentados de los cajones. No se movió nada. Es precioso, susurró Emma. Por primera vez en todo el día, Sarah sintió una chispa de esperanza genuina. El escritorio era claramente antiguo y estaba bien hecho, posiblemente valioso incluso en su estado actual. Y lo que era más importante, era lo suficientemente pequeño como para caber en su apartamento. Llevémoslo a casa, decidió Sarah. Allí ya pensaremos cómo abrirlo. Mientras luchaban por cargar el pesado escritorio en la camioneta de Thomas, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se llevaban a casa algo más que un mueble. Algo en ese escritorio, con sus compartimentos cerrados con llave y sus secretos ocultos, parecía prometer algo más allá de su evidente valor material. «A la de 3», indicó Sarah, agarrando su extremo del escritorio antiguo. 1, 2, 3. Ella y Emma se esforzaron por subir el pesado mueble por la estrecha escalera hasta su apartamento en el 3er piso. Avanzaban con lentitud, entrecortadas por la respiración entrecortada de Sarah y los gruñidos ocasionales de Emma. «Quizás deberíamos haberle pedido ayuda al señor Grayson», sugirió Emma durante un descanso en el rellano del 2º piso. «Tiene 83 años», respondió Sarah, frotándose la zona lumbar. «No quiero ser responsable de que le dé un infarto». Tardaron casi 45 minutos en subir el escritorio por las escaleras y meterlo en su estrecha sala de estar. Cuando lo colocaron contra la pared, la camiseta premamá de Sarah estaba empapada de sudor y los brazos de Emma temblaban de agotamiento. «Es precioso», dijo Emma, pasando los dedos por la madera pulida. A pesar de los años de abandono, la artesanía del escritorio era evidente en los intrincados tallados de sus bordes y en la suave curva de la tapa enrollable. Sarah intentó una vez más abrirlo, pero el mecanismo seguía firmemente bloqueado. «Quizás podríamos romperlo», sugirió Tyler, repentinamente interesado ahora que la destrucción era una posibilidad. «Por supuesto que no», dijo Sarah. «Este escritorio es demasiado valioso para dañarlo». Lily apoyó la cara contra la madera. «Quizás haya un tesoro dentro, o un mapa, o una poción mágica, o solo un montón de papeles viejos», dijo Sarah, moderando las expectativas. «Pero tenemos que abrirlo correctamente». Después de cenar, mientras los niños veían la televisión, Sarah examinó la cerradura más de cerca. La cerradura era pequeña y ornamentada, nada que ver con las cerraduras modernas. Probó con un clip y luego con una horquilla. Sin éxito, unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus esfuerzos. El señor Grayson, su anciano vecino, estaba en el pasillo con un plato de galletas de avena. «Pensé que a los niños les gustaría esto», dijo, arrugando los ojos en las comisuras. Su mirada se desplazó más allá de Sarah, hacia el escritorio. «Vaya, qué pieza tan bonita. ¿Dónde la ha encontrado?» Sarah le explicó lo del trastero mientras lo invitaba a pasar. El señor Grayson rodeó el escritorio con admiración, pasando de vez en cuando un dedo nudoso por la madera. «Ya no se ve artesanía como esta», murmuró. «Apuesto a que es de finales del siglo XIX. Caoba maciza». «No podemos abrirlo», admitió Sarah. «La cerradura parece estar atascada». El rostro del señor Grayson se iluminó. «Fui cerrajero durante 47 años antes de jubilarme. ¿Le importa si le echo un vistazo?» Fue a buscar un pequeño estuche de cuero a su apartamento y regresó con un surtido de delicadas herramientas.
Los niños se reunieron a su alrededor, observando fascinados cómo sus manos temblorosas se volvían de repente firmes y precisas mientras trabajaba con la cerradura. Es una cerradura de seguridad, le explicó a Tyler, que parecía particularmente interesado. Muy común en los muebles de esta época. Sencilla pero eficaz. Tras varios minutos de suave manipulación, se oyó un satisfactorio clic. El señor Grayson abrió con cuidado la tapa enrollable, revelando el interior del escritorio. «Ahí lo tienes», dijo con satisfacción. A Sarah se le encogió el corazón al mirar dentro. El escritorio estaba vacío. No había papeles, ni objetos de valor, ni siquiera polvo. Solo un interior bellamente elaborado con pequeños cajones y compartimentos. Todo vacío. «Gracias por abrirlo», le dijo al señor Grayson. Incapaz de ocultar su decepción, el anciano examinó el escritorio con ojo profesional. «Deberías tasarlo. Es bastante valioso, diría yo. Periodo victoriano, tardío estadounidense. Estas piezas pueden alcanzar varios miles de dólares si están en buen estado». Sarah abrió mucho los ojos. ¿Miles? Oh, sí. Los muebles de esta época con los herrajes originales intactos son muy codiciados. Golpeó ligeramente los tiradores de latón de los pequeños cajones. Solo estos ya tienen valor para los coleccionistas. Después de que el señor Grayson se marchara, Sarah se sentó en el escritorio y pasó las manos por la suave superficie de escritura. La idea de venderlo le provocaba emociones contradictorias. El dinero resolvería sus problemas económicos inmediatos, pero había algo en el escritorio que le parecía importante más allá de su valor monetario. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sarah volvió al escritorio con un paño suave y un abrillantador para muebles que había encontrado debajo del fregadero de la cocina. Mientras trabajaba, imaginaba las manos que habían tocado ese escritorio antes que las suyas, tal vez las de la mujer de cabello plateado de la fotografía. El intenso aroma del aceite de limón inundó la pequeña sala de estar mientras pulía cuidadosamente cada superficie. Cuando llegó a la zona de escritura, el paño se enganchó en algo. Se inclinó para mirar más de cerca y notó una ligera irregularidad en la madera. Presionó suavemente, luego con más fuerza. Un suave clic rompió el silencio y una pequeña sección del escritorio se movió. Sarah contuvo el aliento al levantar el panel, revelando un compartimento oculto debajo. «Vaya», se susurró a sí misma. «Mira eso». El compartimento oculto era poco profundo, pero ancho, y se extendía casi a lo largo de todo el escritorio. Los dedos de Sarah temblaban mientras metía la mano y sentía algo suave y parecido al papel. Con cuidado sacó un paquete de sobres atados con una cinta azul descolorida. El papel se había amarilleado con el paso del tiempo, pero la letra seguía siendo clara, elegante, cursiva, escrita con tinta azul. Sarah desató la cinta y seleccionó el sobre que estaba encima. El papel parecía delicado, casi frágil. No había ningún nombre en el exterior, solo una fecha, 12 de septiembre de 1983. Lo abrió con cuidado y sacó una sola hoja de papel de carta. «Mi querida», leyó en voz alta, «llega otro otoño y sigo sin poder contactar contigo. Los abogados me aseguran que están haciendo todo lo posible, pero he aprendido a no confiar mucho en sus promesas. He creado el fideicomiso, tal y como hablamos. Cuando llegue el momento adecuado, cuando te encuentren, cubrirá todas tus necesidades. Hasta entonces, seguiré esperando y esperando». La carta estaba firmada simplemente con amor eterno, la nena Montgomery. Sarah frunció el ceño y dejó la carta en un lado. Abrió otro sobre, con fecha del 7 de julio de 1985. «Querida mía, se acerca tu cumpleaños y una vez más me encuentro imaginando cómo serás ahora. ¿Tendrás los ojos de Catherine? ¿Mi barbilla obstinada? Estas preguntas acechan mis sueños. He añadido otro objeto a la colección. Una caja de música de plata que perteneció a tu bisabuela. Espero que algún día aprecies estos tesoros familiares tanto como yo». Sarah examinó varias cartas más, todas dirigidas a la misma destinataria anónima y firmadas por Eleanor Montgomery. Abarcaban casi 3 décadas, la más reciente fechada hace solo 8 meses. Todas contenían referencias a una búsqueda, una separación y un amor profundo y duradero. «Mamá», Emma se detuvo en la puerta, con el pelo revuelto por el sueño. «¿Qué estás haciendo?». Sarah señaló las cartas esparcidas sobre el escritorio. «Las encontré en un compartimento secreto. Son de alguien llamada la nena Montgomery». Emma se sentó junto a su madre
y cogió uno de los sobres. ¿A quién se las escribía? No lo sé, las cartas no están dirigidas a nadie en concreto. Sarah abrió su ordenador portátil y escribió el Elena Montgomery en el buscador. Aparecieron varios resultados, la mayoría relacionados con la fundación Elena Montgomery, que concedía becas a madres solteras. Mira, dijo Sarah, haciendo clic en una noticia de hacía 6 meses. Elena Montgomery, filántropa y residente de toda la vida en Cedar Springs, falleció a los 87 años. La fotografía que acompañaba a la noticia mostraba a la misma mujer de cabello plateado de la foto del marco, elegante, serena, con unos ojos amables que, de alguna manera, transmitían una profunda tristeza. «Es ella», exclamó Emma, «la señora de la fotografía, y es ella quien me dio chocolate caliente en el hospital. Estoy segura». Sarah siguió leyendo. Según esto, Eleanor Montgomery era una viuda adinerada que dedicó sus últimos años a causas benéficas. Murió sin herederos y su patrimonio está siendo gestionado por la Fundación Montgomery. Sin herederos, repitió Emma. Entonces, ¿a quién le escribía en todas estas cartas? Sarah negó con la cabeza. No lo sé, pero parece que era la propietaria de nuestro trastero. El artículo menciona que poseía varias propiedades en la ciudad, así que todas las cosas del trastero le pertenecían. Las cartas en busca de pistas. No deja de mencionar un fideicomiso y tesoros familiares, y estaba buscando a alguien. Quizás haya algo valioso en el trastero después de todo, sugirió Emma. Quizás. Sarah cogió otra carta. Esta contenía una referencia que la hizo detenerse. Escucha esta parte. He incluido otra fotografía en la colección. Esta muestra la casa tal y como era cuando naciste. He mantenido tu cuarto tal y como estaba. Papel pintado amarillo con los corderitos que te encantaban. Espero que algún día lo veas. Emma abrió mucho los ojos. Quizás estaba buscando a su hijo o a su nieto. Sarah recogió las cartas con cuidado. Las fechas tendrían más sentido para un nieto. Pero ¿por qué no sabría dónde estaba su propio nieto? Sarah no tenía respuesta. Volvió a colocar las cartas en el compartimento secreto con la mente llena de posibilidades. El escritorio, el trastero, las cartas, todo pertenecía a una mujer rica que había muerto buscando a un familiar desaparecido. ¿Era solo una coincidencia que Sarah hubiera comprado ese trastero en concreto? ¿O había algo más significativo detrás? Su teléfono vibró con la notificación de un mensaje de texto. Un número desconocido. He visto que has comprado el trastero de Eleanor. Tenemos que hablar de lo que has encontrado. Llámame. A continuación, un nombre. Margaret Wilson. Sarah se quedó mirando el mensaje, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Alguien sabía lo que había descubierto y la estaba vigilando. El sobre era inconfundible, de un blanco inmaculado con un borde rojo y el logotipo del complejo de apartamentos en la esquina. Sarah no necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Había recibido otros 2 iguales en el último mes. Respiró hondo, lo abrió y desplegó el aviso que había dentro. Última advertencia. Alquiler vencido. El proceso de desahucio comenzará en 48 horas. Sarah se dejó caer en una silla de la cocina, llevándose instintivamente una mano al vientre mientras el bebé daba una patada enérgica. Faltaban 2 semanas para que llegara su cheque de desempleo. 2 semanas más que, de repente, le parecían imposibles de superar. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Emma, entrando en la cocina con la mochila colgada al hombro. Sarah dobló rápidamente el aviso. «Todo bien, cariño. ¿Lista para ir al colegio?» ¿Es otra notificación de retraso? La perspicacia de Emma a veces le resultaba una carga. Ninguna niña de 12 años debería preocuparse por las notificaciones de desahucio. «Yo me encargo», le aseguró Sarah. «Tú concéntrate en el examen de matemáticas de hoy». Después de dejar a los niños en el colegio, Sarah se dirigió a su cita prenatal. La sala de espera estaba llena de otras mujeres embarazadas, la mayoría acompañadas por sus parejas. Sarah intentó ignorar el asiento vacío a su lado. Sarah Matthews. La voz de la enfermera interrumpió sus pensamientos. La preocupación de la doctora Patel era evidente mientras revisaba la historia clínica de Sarah. «Tu presión arterial está elevada de nuevo. He estado un poco estresada», admitió Sarah. «Eso es precisamente lo que me preocupa». La doctora Patel se quitó las gafas. «A las 32 semanas y con tu historial de complicaciones, el estrés es tu enemigo. Veo signos que me preocupan. Su presión arterial, la proteína en la orina. Esto podría indicar que está desarrollando preeclampsia». «¿Qué significa eso?»
Significa que necesita más descanso, menos estrés y un control cuidadoso. De lo contrario, corremos el riesgo de un parto prematuro o de complicaciones que podrían poner en peligro tanto a usted como al bebé. Sarah asintió con la cabeza, preguntándose cómo podría reducir el estrés mientras se enfrentaba al desahucio. ¿Hay alguien que pueda ayudarla?, preguntó la doctora Patel con delicadeza. Amigos de la familia. Me las arreglo, respondió Sarah, con la mentira amarga en la lengua. Esa tarde, Emma la encontró mirando fijamente el escritorio antiguo. El señor Grayson dijo que podría tener algún valor, le recordó Emma. Quizá deberíamos venderlo. Sarah pasó los dedos por la madera pulida. Quizá tengas razón. Hizo fotos del escritorio y las envió por correo electrónico a varios anticuarios de la ciudad. Uno respondió inmediatamente, pidiendo verlo en persona. A la mañana siguiente, un hombre bien vestido llamado Richard Keller examinó el escritorio con evidente aprecio. Americano de la década de 1890 en excelente estado, a pesar de cierto descuido, dijo mientras recorría con los dedos las ornamentadas tallas. Estos escritorios eran muy populares entre la clase alta. ¿Conoce su procedencia? Pertenecía a Eleanor Montgomery, dijo Sarah, observando atentamente su reacción. Keller arqueó las cejas. La Eleanor Montgomery. Bueno, eso le añade un valor considerable. ¿Cómo de considerable?, preguntó Sarah, con la esperanza revoloteando en su pecho. Podría ofrecerle 1,800 por él. La cantidad era más de lo que Sarah esperaba, suficiente para cubrir el alquiler atrasado y ganar algo de tiempo. Sin embargo, algo la frenaba. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto, pero no espere demasiado. Tengo otros clientes interesados en piezas de época. Después de que Keller se marchara, Sarah se sentó en el escritorio, en conflicto. El dinero resolvería sus problemas inmediatos, pero venderlo le parecía mal de alguna manera. Las cartas, el misterioso mensaje de texto, la conexión con la nena Montgomery. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que el escritorio estaba destinado a que ella lo encontrara. Necesitamos el dinero, se dijo con firmeza. Cogió el teléfono para llamar a Keller y aceptar su oferta. Antes de hacer la llamada, decidió vaciar el compartimento secreto. Al sacar las cartas, se fijó en algo que antes había pasado por alto, una ligera irregularidad en la madera de la parte trasera del compartimento. Al presionar suavemente, sintió que otro panel se movía, un segundo espacio oculto, más pequeño que el primero, pero más profundo. Metió la mano y sus dedos se cerraron alrededor de algo frío y metálico. Sacó una llave antigua unida a una etiqueta de latón deslustrado. En la etiqueta había grabadas 2 palabras: Montgomery Estate. Sarah se quedó mirando la llave, olvidándose del teléfono que tenía en el regazo. Fuera lo que abría la llave, era lo suficientemente importante como para estar escondido en un compartimento secreto. Dejó el teléfono sin hacer la llamada. Esa noche, recibió otro mensaje de Margaret Wilson. ¿Ya has encontrado la llave? Las manos de Sarah temblaban mientras escribía. ¿Quién eres? La respuesta no tardó en llegar. Alguien que conocía bien a ella nena. Alguien que sabe por qué quería que tuvieras ese trastero. Sarah leyó el mensaje 3 veces. ¿Cómo sabía ella de mí? Lleva mucho tiempo buscándote. Sarah se quedó mirando su teléfono, con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Buscándome? ¿Por qué no por mensaje? Quedemos mañana. Montgomery Estate, 2 p.m. Sarah miró la llave que tenía en la palma de la mano y luego la notificación de desahucio que había sobre la encimera. Fuera cual fuera la conexión que existía entre ella y el nena Montgomery, tenía que descubrirla antes de perderlo todo. La luz del sol matutino brillaba en la llave mientras Sarah la daba vueltas en la palma de la mano. La oferta del anticuario seguía tentándola. $1,800 resolverían su crisis financiera inmediata. Sin embargo, los misteriosos mensajes de Margaret Wilson y el descubrimiento de la llave habían cambiado las cosas. Vender el escritorio ahora le parecía como rendirse ante un rompecabezas antes de ver la imagen completa. «Voy a cancelar la venta», anunció Sarah a Emma durante el desayuno. «Pero mamá, ya se nos ocurrirá algo para el alquiler». Sarah dejó la llave sobre la mesa. «Primero tengo que saber qué abre». Después de dejar a Lily y Tyler en el colegio, Sarah se quedó con Emma. «Día de investigación», le dijo a su hija, que era demasiado perspicaz como para mantenerla en la ignorancia. Se sentaron juntas frente al ordenador de la biblioteca pública, buscando información sobre la finca Montgomery.
Allí, Emma señaló un artículo acompañado de una fotografía de una imponente mansión victoriana, Montgomery House, construida en 1887 por Edward Montgomery, magnate maderero local. Sarah se inclinó para leer el texto. La casa permaneció en manos de la familia Montgomery durante generaciones hasta la muerte de la nena Montgomery hace 6 meses. La finca está actualmente desocupada, a la espera de que se resuelvan los asuntos legales. Es exactamente igual que la casa de la fotografía, susurró Emma. Sarah abrió una aplicación de mapas e introdujo la dirección. La finca Montgomery estaba al otro lado de la ciudad, en la zona rica, con extensas propiedades y cuidados jardines. Aquí dice, la casa se subastará el mes que viene si no se resuelve el asunto legal. Emma siguió leyendo. Sarah estudió la imagen de la gran casa victoriana con sus torres ornamentadas y su porche envolvente. ¿Qué conexión podía tener ella con un lugar así? ¿Y por qué Eleanor Montgomery le había dejado una llave? Vamos a verlo, decidió Sarah. El trayecto duró 20 minutos, llevándolas desde su modesto complejo de apartamentos hasta calles arboladas con imponentes casas alejadas de la carretera. El contraste era enorme. 2 mundos diferentes dentro de la misma pequeña ciudad. La casa Montgomery apareció de repente tras una curva, con sus 3 pisos de esplendor victoriano, elevándose detrás de una verja de hierro forjado. Incluso en su actual estado de abandono, con jardines cubiertos de maleza y pintura descascarillada, la casa llamaba la atención. «Es igual que en la foto», murmuró Emma. Sarah aparcó al otro lado de la calle. La propiedad parecía desierta. Las persianas estaban bajadas. No había ningún vehículo en la entrada circular. En la verja colgaba un cartel metálico. Propiedad privada. Prohibido el paso. Póngase en contacto con la inmobiliaria Richardson para la próxima subasta. Sarah dudó. No creo que sea una buena idea. Todavía no. Ni siquiera sabemos qué abre y técnicamente estaríamos entrando sin permiso. En su lugar, caminaron por el perímetro de la propiedad, estudiando la casa desde diferentes ángulos. A pesar de su abandono, el edificio conservaba una elegante dignidad. Sus detalles arquitectónicos hablaban de una artesanía poco común en la construcción moderna. «Alguien nos está observando», susurró Emma de repente. Sarah se volvió y vio a un guardia de seguridad que se acercaba desde una pequeña caseta de vigilancia. «¿Puedo ayudarles, señoritas?», preguntó con tono educado pero firme. «Solo estábamos admirando la casa», respondió Sarah. «Es preciosa», asintió el guardia. «Ha pertenecido a la misma familia durante más de un siglo, hasta que falleció la señorita Ellanena. Es una pena. ¿Qué va a pasar ahora con ella?» «¿A qué te refieres?», preguntó Sarah. «Los parientes lejanos están saliendo de sus escondites y peleándose por la herencia. Ninguno de ellos se preocupó por la señorita Ellanena mientras vivía, pero ahora sí que se preocupan por su dinero». Sacudió la cabeza con desaprobación. Mientras tanto, la casa está vacía, en ruinas. «Hemos oído que pronto se subastará», dijo Emma. «Ese es el plan si no se resuelven los problemas legales. El testamento de la señorita Ellanena está bloqueado en el tribunal testamentario. Al parecer, lo dejó todo a alguien de quien la familia nunca ha oído hablar». Miró a Sarah con repentino interés. «No son periodistas, ¿verdad?» «No, solo somos vecinas curiosas», le aseguró Sarah. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, el guardia les llamó. A la señorita Ellanena le habría disgustado ver a extraños en su casa. Siempre decía que debía permanecer en la familia. De vuelta en el coche, Sarah se sentó en silencio, con la llave pesando en su bolsillo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Emma, pensando en lo que él había dicho sobre que Eleanor lo había dejado todo a alguien que la familia no conocía. «¿Crees que podría ser la persona a la que le escribía en esas cartas? ¿La persona que estaba buscando?» Sarah asintió lentamente. «Y creo que Margaret Wilson sabe quién es esa persona». Miró la hora, era casi mediodía. Su reunión con la misteriosa Margaret estaba programada para las 2 de la p.m. en ese mismo lugar. ¿Qué descubriría? ¿Y por qué se sentía tan atraída por esta casa y su antigua propietaria? «Deberíamos ir a casa y prepararnos», dijo Sarah arrancando el coche. «Tengo una cita aquí más tarde». «¿Con la persona que te envió el mensaje?» Cuando Sarah asintió, Emma añadió, «Voy contigo». «Emma, no deberías ir sola, mamá. Papá diría lo mismo». Sarah no podía discutir eso. Thomas siempre había sido protector, cauteloso. Mencionarlo le producía consuelo y dolor a la vez. «De acuerdo», aceptó. «Volveremos juntas».
Mientras se alejaban, Sarah miró por el espejo retrovisor la finca Montgomery, que se hacía cada vez más pequeña en la distancia, pero que de alguna manera se sentía más cerca que nunca. De vuelta en el apartamento, Sarah encontró a Emma en su dormitorio, rodeada de cajas de cartón sacadas del armario. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sarah, pisando con cuidado entre la ropa de bebé y los zapatitos esparcidos por el suelo. Buscando algo, respondió Emma, con expresión intensa, mientras rebuscaba en una caja con la etiqueta Emma Baby. Sarah se sentó en el borde de la cama y observó la metódica búsqueda de su hija. ¿Puedo ayudarte? Recuerdo haberlo visto cuando nos mudamos aquí, murmuró Emma, más para sí misma que para Sarah. Estaba en una caja de terciopelo azul. Tu pulsera de bautizo, supuso Sarah. Emma asintió sin levantar la vista. La pulsera había sido un regalo cuando Emma nació. Era de plata delicada, con su nombre y su fecha de nacimiento grabados en un colgante en forma de corazón. Sarah no había podido permitirse un lujo así. Había sido uno de los regalos anónimos que habían aparecido misteriosamente tras la muerte de Thomas. «Aquí está», exclamó Emma, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de debajo de capas de recuerdos conservados. La abrió con cuidado, revelando la pulsera de plata que había dentro. «No entiendo por qué buscas esto ahora», comenzó Sarah. Pero sus palabras se apagaron cuando Emma levantó la pulsera, señalando la pequeña inscripción en la parte posterior del colgante en forma de corazón. «Mira», dijo Emma, «mira las iniciales». Sarah entrecerró los ojos para ver el pequeño grabado. Debajo del nombre y la fecha de nacimiento de Emma estaban las letras EM. Siempre pensé que significaban Emma Matthews, dijo Sarah lentamente. «O él es la nena Montgomery», contó Emma. Sarah tomó la pulsera y la giró en la palma de su mano. La artesanía era exquisita, claramente cara y hecha a medida. «¿Crees que Eleanor Montgomery te dio esto?» La idea parecía imposible, pero de alguna manera acertada. ¿Recuerdas esos regalos que solíamos recibir después de la muerte de papá? Los regalos de Navidad que aparecían en la puerta, la cesta con ropa de bebé cuando estabas embarazada de Lily. Sarah asintió. Los regalos anónimos habían aparecido periódicamente a lo largo de los años, siempre de gran calidad, siempre exactamente lo que necesitaban, nunca con ninguna indicación de quién los había enviado. «¿Y si eran de ella?», insistió Emma. «¿Y si nos ha estado cuidando todo este tiempo? ¿Pero por qué? Nunca la conocimos». Sin embargo, incluso mientras lo decía, Sarah sintió una creciente certeza de que había una conexión que se le escapaba. Cerró los ojos y rebuscó en sus recuerdos. Después de la muerte de Thomas, cuando se quedó sola con Emma, de 7 años, y Tyler, recién nacido, se sintió abrumada por el dolor y la responsabilidad. Había habido una factura del hospital pagada de forma anónima, un fondo universitario creado para Emma por un benefactor desconocido, pequeños gestos de amabilidad que habían hecho posible la supervivencia. «Hay algo más», dijo Emma, sacando otra caja. «¿Recuerdas el día en que llegaron las cosas de papá desde Afganistán?» A Sarah se le encogió el pecho. Recordaba muy bien a los representantes militares, la bandera doblada, la caja con los efectos personales, el fin oficial de toda esperanza de que hubiera habido algún error y Thomas aún estuviera vivo. Emma rebuscó en la caja, pasando por alto las placas de identificación y las cartas de Thomas, hasta que encontró un pequeño diario de cuero. «El diario de papá», explicó. «Lo he estado leyendo». Sarah frunció el ceño. «Emma, eso es privado. Lo sé, pero necesitaba sentirme cerca de él». Emma abrió el diario por una página marcada. «Mira esta entrada de antes de que yo naciera». Sarah leyó el pasaje escrito con la familiar letra de su marido. «Hoy conocí a la madre de S. Es una mujer difícil. Dejó claro que no aprueba nuestro matrimonio. S estaba molesta, pero intentaba no demostrarlo. Dice que su madre rompió relaciones con su propia familia hace años por una disputa sobre la herencia. Es triste comenzar nuestra vida juntos con tanta tensión, pero S dice que estamos mejor sin el drama. Aún así, desearía que las cosas fueran diferentes por su bien». Sarah se quedó mirando la página y un recuerdo le vino a la mente. Lo había olvidado. Mi madre murió cuando nací. Mi padre rara vez hablaba de ella o de su familia. Estaba resentido por algo. Decía que la habían rechazado por casarse con él. «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó Emma. «Catherine». Sarah respondió en voz baja. «Catherine Montgomery.
El nombre quedó suspendido en el aire entre ellas. Sarah no había hecho la conexión hasta ese momento. Catherine Montgomery podría estar emparentada con Eleanor. Papá escribió más, dijo Emma, pasando la página. Dijo que tu padre nunca quiso que tuvieras nada que ver con la familia de tu madre, que eran ricos, pero que la habían repudiado. La mente de Sarah se aceleró al pensar en las implicaciones. La nena Montgomery buscando a alguien durante décadas. Las cartas dirigidas a mi querida. Los regalos anónimos. La pulsera con las iniciales EM. Tenemos que reunirnos con Margaret Wilson, dijo Sarah levantándose bruscamente. Ella podría tener respuestas. Emma apretó la pulsera. ¿Crees que la nena Montgomery podría ser mi abuela? Terminó Sarah. La posibilidad era sorprendente y de alguna manera inevitable. Y me ha estado buscando toda mi vida. El bebé dio una patada fuerte, como si estuviera de acuerdo. Sarah se llevó una mano al vientre, abrumada por la idea de que su hijo nonato pudiera ser el bisnieto de la nena Montgomery, un legado que nunca había sabido que existía. La clínica jurídica comunitaria ocupaba un pequeño local entre una lavandería y una tienda de comestibles con descuentos. Un cartel escrito a mano en la ventana anunciaba asesoramiento jurídico gratuito, martes y jueves, de 9 a 5. ¿Estás segura de esto?, preguntó Emma al acercarse a la entrada. ¿Y qué hay de reunirnos con Margaret Wilson? Eso no es hasta las 2. Sarah miró su reloj. Tenemos tiempo y quiero entender en qué nos estamos metiendo. La sala de espera tenía muebles desiguales y revistas anticuadas. Una recepcionista, agobiada, las dirigió a una pequeña sala de conferencias donde una joven asiática, con un traje impecable, estaba organizando archivos. Amanda Chen se presentó, estrechando la mano de Sarah. ¿En qué puedo ayudarlas hoy? Sarah dudó, consciente de lo inverosímil que podía parecer su historia. Es complicado, comenzó. Esos son mis problemas favoritos. Amanda respondió con una sonrisa alentadora. Tómese su tiempo. Sarah lo explicó todo. El trastero, el escritorio antiguo, las cartas de Eleanor Montgomery, la llave de la finca y sus recientes descubrimientos sobre posibles vínculos familiares. Amanda escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando. Entonces, ¿cree que podría ser la nieta de Elena Montgomery?, aclaró cuando Sarah terminó. Suena descabellado, lo sé. En realidad, no es tan inusual como podría pensarse. He llevado varios activamente con el bolígrafo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta información? No estoy segura, admitió Sarah. Solo quiero entender lo que significa para mi familia, asintió Amanda. Déjame hacer algunas llamadas. Tengo un colega especializado en derecho sucesorio que podría saber más sobre la situación del patrimonio de los Montgomery. Mientras Amanda salía para hacer las llamadas, Sarah y Emma esperaron en silencio. A través de las finas paredes, podían oír otras consultas legales en curso. Una disputa por desahucio, una batalla por la custodia, una denegación de una solicitud por discapacidad. Pase lo que pase, le dijo Sarah a Emma, nada cambia quiénes somos. Emma apretó la mano de su madre. Lo sé, mamá. Amanda regresó 15 minutos más tarde con expresión pensativa. He averiguado algunas cosas interesantes sobre la situación de los Montgomery. Eleanor Montgomery murió hace 6 meses. Su testamento está actualmente en proceso de validación porque contiene una cláusula inusual. Dejó todo a su nieta Sarah, pero la familia afirma que no existe tal persona. Esa soy yo, susurró Sarah. Es posible, advirtió Amanda. La herencia es considerable. La casa, las inversiones, los bienes personales, valorados en varios millones. Naturalmente, esto ha atraído a parientes lejanos que están impugnando el testamento. No me interesa el dinero, dijo Sarah rápidamente. Solo quiero saber si Eleanor Montgomery era realmente mi abuela. Amanda le entregó a Sarah una tarjeta de visita. El administrador de la herencia de la nena es un abogado llamado Richard Harmon. Según mi colega, la nena tuvo a Harmon buscando a su nieta durante años. Sabían que la hija se llamaba Catherine y que había tenido una hija llamada Sarah antes de morir, pero después de eso se perdió el rastro. Mi padre, se dio cuenta Sarah, debió de mantenerme alejada deliberadamente de la familia Montgomery. Eso explicaría por qué Eleanor no pudo encontrarte. Amanda asintió. Mi colega mencionó otra cosa interesante. Al parecer, en los meses previos a su muerte, Eleanor estaba entusiasmada con una posible pista. Creía que por fin había localizado a su nieta, pero murió antes de poder ponerse en contacto con ella. El hospital, intervino Emma. Me vio en el hospital, me dio chocolate caliente.
Amanda arqueó una ceja. Si eso es cierto, podría explicar por qué dispuso que su trastero se subastara tras su muerte. Quizá esperaba que tú lo encontraras. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Sarah. Procede con cautela, aconsejó Amanda. Estos casos de herencias disputadas pueden ponerse feos. Los parientes lejanos que de repente descubren que no van a recibir la herencia esperada pueden convertirse en un problema. ¿Debería reunirme con el ejecutivo? Amanda lo pensó. Todavía no. Primero, reúne toda la documentación que pueda demostrar tu identidad, tu certificado de nacimiento, el certificado de defunción de tu madre, cualquier cosa que te relacione con Catherine Montgomery. ¿Y qué hay de Margaret Wilson?, preguntó Emma. ¿La persona que te envió el mensaje? Amanda frunció el ceño. Eso es preocupante. ¿Cómo consiguió tu número? No lo sé. Ten cuidado con esta reunión. Ve acompañada. Quizás sea mejor que os reunáis en un lugar público en lugar de en la finca, y no firmes nada sin revisarlo legalmente. Mientras se preparaban para salir, Amanda le entregó a Sarah otra tarjeta. Este es mi número directo. Llámame después de reunirte con Margaret Wilson. Y Sarah, aunque no quiero darte falsas esperanzas, por lo que he oído sobre Eleanor Montgomery, estaba decidida a encontrar a su nieta. Si esa eres tú, ella querría que reclamaras el lugar que te corresponde. Fuera de la clínica legal, Sarah miró su teléfono. No había mensajes adicionales de Margaret Wilson, pero sí una alerta de su banco. Fondos insuficientes para el pago automático. Otra factura que no podía pagar. ¿Lista para conocer a esta tal Margaret?, le preguntó a Emma, tratando de mantener la voz firme a pesar de la presión financiera que la aplastaba. Emma asintió, agarrando la mano de su madre. Averigüemos quién eres realmente. El dolor comenzó como un dolor sordo durante su reunión con Margaret Wilson. Sarah había intentado ignorarlo, centrándose en cambio en las notables revelaciones de la anciana sobre Elena Nena Montgomery. Margaret había sido el ama de llaves de Elena Nena durante más de 40 años y lo sabía todo. La rebelión de Catherine, su matrimonio con el padre de Sarah, su trágica muerte durante el parto. Nuestra Elena Nena había pasado décadas buscando a su nieta, consumida por el arrepentimiento de haber repudiado a su única hija. Ahora, 3 horas después, el dolor se había vuelto imposible de ignorar. Sarah se agarró al borde de la encimera de la cocina, respirando para superar otra fuerte contracción. Demasiado pronto. 33 semanas era demasiado pronto. Mamá, la voz preocupada de Emma atravesó la neblina del dolor. Estás pálida como un fantasma. Llama a la señora Grayson, logró decir Sarah. Pídele que recoja a Tyler y Lily de la guardería. ¿Qué pasa? La voz de Emma se elevó presa del pánico. Solo es algo que tengo que revisar. Sarah esbozó una sonrisa tranquilizadora. No hay nada de qué preocuparse. Pero cuando llegaron al hospital, Sarah ya no pudo seguir fingiendo. Las contracciones eran regulares y Emma, aterrorizada, llamó al 911 cuando su madre se desmayó en el estacionamiento. La sala de emergencias era un torbellino de actividad, monitores pitando, enfermeras haciendo preguntas, médicos examinándola con expresiones preocupadas. Palabras como preeclampsia y parto prematuro flotaban en el aire. Tenemos que detener estas contracciones, le dijo un médico con firmeza. Tu presión arterial es peligrosamente alta. Sarah asintió, demasiado agotada para hablar. A través de la neblina de los analgésicos, oyó a una enfermera preguntarle a Emma, ¿hay alguien a quien podamos llamar? Mi marido murió, respondió Emma con voz apagada. Solo estamos nosotras. Horas más tarde, las contracciones habían remitido, pero Sarah seguía en la cama del hospital, conectada a monitores que controlaban sus signos vitales y los latidos del corazón del bebé. El constante golpeteo, 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 le proporcionaba cierto consuelo en medio de aquel entorno estéril. Tiene que eliminar el estrés, le indicó el doctor Patel durante su ronda vespertina. Reposo absoluto hasta el parto. Su presión arterial no se está estabilizando como esperaba. Tengo 3 hijos, protestaba Sarah cada semana. No puedo quedarme tumbada en la cama. Necesitará ayuda, dijo el doctor Patel con firmeza. Familia, amigos. Sarah cerró los ojos, abrumada. Las palabras del médico resonaban en su cabeza mientras se sumía en un sueño inquieto. Cuando se despertó, Emma estaba sentada junto a la cama, con los libros del colegio abiertos en el regazo. Los vecinos están cuidando de Tyler y Lily, le informó Emma. La señora Grayson les preparó espaguetis y les dijo que no se preocuparan.
Sarah tomó la mano de su hija. No deberías ocuparte de todo esto. Papá hubiera querido que yo me encargara de todo. Emma intentó sonreír, pero su sonrisa se desvaneció. Además, ya soy casi adulta. Esas palabras le partieron el corazón a Sarah. Emma había asumido demasiada responsabilidad desde la muerte de Thomas, a menudo actuando como una segunda madre para sus hermanos menores, reprimiendo sus propias necesidades y emociones. Tienes 12 años, le recordó Sarah con delicadeza. Deberías preocuparte por los deberes y los amigos, no por los problemas de los adultos. He traído las cartas, dijo Emma, cambiando de tema. Sacó la correspondencia de Elena Montgomery de su mochila. Pensé que quizá leerlas te ayudaría a sentirte mejor. Sarah aceptó el paquete, conmovida por el gesto de su hija. Mientras Emma volvía a sus deberes, Sarah desató la cinta descolorida y comenzó a leer las cartas en orden cronológico. Contaban una historia de arrepentimiento, añoranza y amor inquebrantable. La búsqueda desesperada de una abuela por conectar con su único nieto. Un golpe en la puerta interrumpió su lectura. El señor Grayson estaba en la puerta. Tyler y Lily se asomaban a su lado. Insistían en ver a su madre, explicó él. Tyler se quedó atrás, con el rostro cubierto por una máscara de miedo apenas controlado. Pero cuando Sarah abrió los brazos, se abalanzó hacia ella y apoyó la cara en su hombro. ¿Vas a morir?, susurró. No, cariño, le aseguró Sarah, acariciándole el pelo. Los médicos me están cuidando muy bien. Tyler se metió en problemas en la escuela, anunció Lily, subiéndose a los pies de la cama. Le dio un puñetazo a Jason Miller y le hizo sangrar la nariz. Sarah miró a su hijo con sorpresa. ¿Es eso cierto? Tyler se apartó, con expresión desafiante. Dijo que era culpa tuya por estar enferma. Dijo que estabas estresada por culpa del estúpido trastero. Las palabras le dolieron por su incómoda verdad. La obsesión de Sarah con Elena Montgomery y el trastero había acaparado toda su atención últimamente. Una atención que sus hijos necesitaban desesperadamente. Esa noche, después de que los niños se fueran a casa con la señora Grayson, Sarah se quedó despierta escuchando los sonidos del hospital. El pitido constante de los monitores, los pasos ocasionales en el pasillo, voces apagadas en la sala de enfermeras. Su teléfono vibró con un mensaje de Emma. Encontré más cartas en el doble fondo del joyero. Información importante sobre el fondo fiduciario. Las traeremos mañana. Te quiero. Sarah se quedó mirando al techo. Una decisión se cristalizó en su mente. Sus hijos necesitaban estabilidad, no misterios. Seguridad, no planes descabellados de herencia. Independientemente de la conexión que pudiera tener con Eleanor Montgomery, su primera responsabilidad era el bienestar inmediato de su familia. Mañana le diría a Emma que iban a dejar atrás el misterio de los Montgomery. El estrés no merecía la pena preocuparse por problemas de adultos como desahucios y facturas del hospital. Se colocó una mano protectora sobre el vientre y sintió cómo el bebé se movía bajo su palma. Vamos a estar bien, susurró. Todos nosotros. Pero a pesar de sus palabras decididas, las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. De vuelta a casa desde el hospital con reposo absoluto, Sarah se acomodó en el sofá del salón, rodeada de almohadas y mantas. Las instrucciones del doctor Patel habían sido inequívocas. Mínima actividad física, reducción del estrés y control frecuente hasta que naciera el bebé. Todo está listo, anunció Emma. Prepara una mesita al alcance de Sarah. Agua, teléfono, mando de la televisión, aperitivos y tus medicamentos. Serías una enfermera excelente. Sarah sonrió, tratando de ocultar su frustración por la inactividad forzosa. La señora Grayson va a recoger a Tyler y Lily del colegio, continuó Emma. Dijo que pueden quedarse con ella hasta la cena y yo me encargo de los deberes. Sarah tomó la mano de su hija. He estado pensando en todo lo que ha pasado. El trastero, el Elena Montgomery, la posibilidad de la herencia. Lo sé, la interrumpió Emma. ¿Quieres dejarlo pasar? Es demasiado estrés y el momento es imposible. Sarah señaló su estado. Ahora mismo tenemos que centrarnos en mantener la estabilidad. Emma asintió a regañadientes. Lo entiendo, pero mamá, ¿y si esta es nuestra única oportunidad de cambiarlo todo? ¿Y si él y la nena Montgomery es realmente tu abuela? Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Emma miró por la mirilla y luego se volvió hacia Sarah con los ojos muy abiertos. Es esa mujer de la finca Montgomery, Margaret Wilson. Sarah se esforzó por sentarse más erguida. Déjala entrar. Margaret Wilson era alta y delgada,
con el cabello plateado recogido en un elegante moño. A pesar de tener más de 70 años, se movía con la postura erguida de alguien acostumbrado al servicio. En sus manos llevaba un libro encuadernado en cuero. «Me enteré de tu visita al hospital», dijo Margaret, acomodándose en un sillón. Uno de los guardias de seguridad de la finca mencionó que había visto una ambulancia. «Espero que te sientas mejor». «Gracias», respondió Sarah, observando a la mujer mayor. «Pero ¿cómo ha encontrado mi dirección?» Margaret sonrió amablemente. Elena fue muy minuciosa en su investigación. Cuando creyó haberte encontrado, recopiló un expediente bastante detallado. «Eso es un poco inquietante», admitió Sarah. «Estaba desesperada por ponerse en contacto contigo», explicó Margaret. «Después de décadas de búsqueda, ¿puedes culparla por ser minuciosa?» Emma permaneció cerca de Sarah, protectora. «¿Qué es ese libro que has traído?» Margaret colocó el volumen encuadernado en cuero sobre la mesa de centro. «El diario personal de Elena. Quería que lo tuvieras si le pasaba algo antes de poder conocerte como es debido». «¿Sabía quién era yo?», preguntó Sarah. «Lo sospechaba». Margaret lo aclaró. La confirmación llegó demasiado tarde. Vio a Emma en el hospital el año pasado y reconoció inmediatamente el parecido familiar. Para cuando su investigador privado verificó tu identidad, la salud de Elena estaba deteriorándose rápidamente. Así que hizo los arreglos necesarios para que yo encontrara el trastero. Sarah supuso. Margaret asintió. Sabía que se estaba muriendo. El trastero estaba lleno de reliquias familiares y objetos personales que pensó que algún día te interesarían. La subasta era su plan B, por si su equipo legal no lograba localizarte a tiempo. «¿Por qué no se dirigió directamente a mí?», preguntó Sarah. «Por miedo al rechazo», respondió Margaret con sencillez. «Eleanor sentía una enorme culpa por haber repudiado a tu madre. No estaba segura de que tú aceptaras el contacto de la abuela que había rechazado a Catherine». Sarah cogió el diario y pasó los dedos por la suave cubierta de cuero. «Cuéntame cosas de mi madre. No sé casi nada de ella». La expresión de Margaret se suavizó. Catherine era vivaz, independiente, muy parecida a tu Emma. Cuando se enamoró de tu padre, un joven oficial militar sin riqueza ni posición social, Elena se enfureció. Hubo una terrible discusión. Catherine se marchó y nunca volvió. «Mi padre nunca hablaba de su familia», dijo Sarah, «solo que sus padres la habían repudiado». Elena se arrepintió de sus acciones casi de inmediato, continuó Margaret, pero el orgullo le impedía ponerse en contacto con ella. Cuando se enteró de que Catherine había muerto al darte a luz, el arrepentimiento se volvió insoportable. Pasó el resto de su vida buscando a su nieta. Emma abrió el diario, revelando una elegante caligrafía en las páginas amarillentas. Escribió sobre su búsqueda de ti. «Léelo». Margaret la animó. Elena lo anotó todo, sus esperanzas, sus fracasos, los breves destellos que tuvo de tu vida desde la distancia. «Creó un fondo fiduciario para ti hace años. El dinero te ha estado esperando todo este tiempo». Sarah sacudió la cabeza con incredulidad. «Esto es abrumador». «Hay algo más que debes saber», dijo Margaret, cambiando de tono. «Los parientes lejanos de Elena están impugnando agresivamente el testamento. Han contratado a sus propios investigadores privados. Ese guardia de seguridad que habló contigo en la finca les informa a ellos». «¿Qué quieren?», preguntó Sarah. «Desacreditar a cualquier posible heredero, por supuesto». La expresión de Margaret se endureció. «Hay millones de dólares en juego. Harán todo lo posible para impedir que reclames tu herencia». «Yo nunca pedí nada de esto», protestó Sarah. Margaret se acercó y le dio una palmadita en la mano. «Pero Elena quería que lo tuvieras. Pasó décadas asegurándose de que estuvieras protegida. Todo lo que tienes que hacer es reclamar lo que es legítimamente tuyo». Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Lee el diario. Conoce a la abuela que te amó sin haberte conocido nunca. Luego decide qué quieres hacer». Después de que Margaret se marchara, Sarah abrió el diario por la primera entrada, fechada poco después de su propio nacimiento. Las primeras palabras le cortaron la respiración. «Hoy me he enterado de que tengo una nieta. Se llama Sarah. La encontraré de alguna manera, lo prometo». Durante 3 días, Sarah se sumergió en el diario de Eleanor Montgomery, leyendo entradas que abarcaban más de 3 décadas. La elegante caligrafía contaba una historia de arrepentimiento, determinación y amor incondicional. Eleanor había documentado su exhaustiva búsqueda de su nieta.
Contrató a investigadores privados, siguió pistas, sufrió decepciones. Nunca se rindió. Sarah se lo contó a Margaret, que había vuelto a visitarla, incluso cuando pasaron los años sin avances. Margaret asintió con la cabeza, colocando un ramo de flores frescas junto a la cama de Sarah. Encontrarte se convirtió en la misión de su vida después de la muerte de Catherine. Estaba decidida a no fallarle a su nieta, como le había fallado a su hija. Hay entradas sobre regalos anónimos, dijo Sarah. Regalos de Navidad, artículos para bebés cuando estaba embarazada de Tyler y Lily. La nena se cuidaba mucho de mantener la distancia, explicó Margaret. Temía que tu padre te hubiera envenenado contra la familia Montgomery, pero no podía soportar la idea de que tuvieras dificultades económicas, especialmente después de la muerte de tu marido. Sarah pasó los dedos por una entrada del diario de hacía 4 años. Thomas Matthews fue enterrado hoy con honores militares. Mi nieta se mantuvo muy valiente, abrazando a sus hijos. Cómo deseaba consolarla, decirle que no estaba sola. En cambio, la observé desde la distancia, una anciana desconocida para su propia familia. Ella estuvo en el funeral de Thomas, susurró Sarah. No lo sabía. Margaret metió la mano en su bolso y sacó un sobre descolorido. Eleanor preparó esto para ti. Esperaba dártelo en persona, pero dentro del sobre Sarah encontró su certificado de nacimiento, el original, no la copia que había guardado su padre. Bajo el nombre de su madre ponía Catherine la nena Montgomery. Bajo el nombre de su padre ponía James Robert Matthews. Mi padre cambió su nombre. Sarah se dio cuenta de que en su copia del certificado de nacimiento figuraba como James Matthews, no como James Robert Matthews. Quería que fuera más difícil encontrarte, confirmó Margaret. Cambió legalmente vuestros nombres después de la muerte de Catherine. Eleanor lo descubrió el año pasado. A Sarah le costó conciliar estas revelaciones con los recuerdos que tenía de su padre, un hombre tranquilo y reservado que hablaba poco del pasado. La había criado solo, trabajando en varios empleos y mudándose con frecuencia. Ahora su comportamiento tenía sentido. Se había estado escondiendo de la familia Montgomery. ¿Por qué habría llegado tan lejos? Sarah se lo preguntó en voz alta. Por orgullo, tal vez, sugirió Margaret, o por enfado ante lo que él consideraba el rechazo de la nena hacia Catherine. La gente toma malas decisiones cuando está de duelo. Se abrió la puerta principal y Emma entró con Tyler y Lily a cuestas. Hemos traído la cena, anunció Lily, sosteniendo una bolsa de comida para llevar del restaurante favorito de Sarah. Margaret trajo algunos documentos importantes. Sarah se lo explicó mientras los niños se acomodaban a su alrededor. Emma estudió el certificado de nacimiento con gran interés. Entonces, está confirmado. Eleanor Montgomery era realmente tu abuela. Sarah asintió. Así parece. ¿Eso nos hace ricos ahora?, preguntó Tyler sin rodeos. ¿Tyler?, lo regañó Emma. Es una pregunta razonable, intervino Margaret con una sonrisa amable. Y la respuesta es complicada. Eleanor le dejó todo a Sarah. La finca, sus inversiones, las reliquias familiares. Pero sus parientes están impugnando el testamento. ¿Por qué?, preguntó Lily, trepando al sofá junto a Sarah. Si la abuela Eleanor quería que mamá lo tuviera, deberían respetarlo. Los adultos no siempre son tan razonables. Cariño, explicó Sarah, cuando hay dinero de por medio. La expresión de Margaret se volvió seria. La situación requiere actuar pronto. Los familiares han presentado mociones para acelerar el proceso de sucesión, con la esperanza de concluir el asunto antes de que pueda presentarse ningún heredero legítimo. Pero estoy en reposo, protestó Sarah. El médico fue muy claro en cuanto a minimizar el estrés. Me he tomado la libertad de contactar con el abogado de la nena, dijo Margaret. Richard Harmon lleva años esperándote. Está preparado para representar tus intereses sin que tengas que comparecer ante el tribunal inmediatamente. Sarah dudó. Esto me abruma. Hace unas semanas solo intentaba mantener un techo sobre nuestras cabezas. Ahora me dices que soy heredera de una fortuna. Es lo que quería ella, nena. Margaret respondió con sencillez. Ella lo preparó todo antes de morir. El trastero, el escritorio con las cartas ocultas, las pistas que te llevarían a tu herencia. Ella creía que, al final, encontrarías el camino a casa. Hogar. La palabra resonó con una emoción inesperada. Sarah nunca había tenido un verdadero hogar. Siempre alquilando, siempre de forma temporal, siempre a una crisis financiera de distancia del desalojo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma, dejando aflorar su naturaleza práctica.
A Richard le gustaría reunirse con Sarah, respondió Margaret. Necesita presentar la documentación que la acredite como nieta de Eleanor y heredera legítima. Probablemente habrá impugnaciones legales que requieran la verificación del ADN. ¿ADN? Tyler frunció el ceño, como en esas series policíacas. Margaret sonrió. Algo así. El tribunal puede ordenar pruebas para confirmar la relación. Sarah cerró los ojos y sintió cómo se movía el bebé dentro de ella. Otro descendiente de los Montgomery. Otra rama en el árbol genealógico. Empezaba a comprenderlo. El la nena conservó todas las cosas de Catherine, dijo Margaret con delicadeza. Su habitación, sus pertenencias, sus fotografías, todo conservado exactamente como estaba. Quería que conocieras a tu madre, aunque fuera tarde. Sarah miró a sus hijos, el rostro serio de Emma, la cautelosa curiosidad de Tyler, la inocente emoción de Lily. Por ellos tenía que aceptar esta herencia inesperada, esta oportunidad de seguridad y estabilidad. Ponte en contacto con Richard Harmon, le dijo a Margaret. Dile que estoy lista para reclamar mi lugar en la familia Montgomery. La oficina de Richard Harmon ocupaba toda la última planta del edificio más prestigioso de la ciudad. Las ventanas del suelo al techo ofrecían unas vistas panorámicas del centro de la ciudad, mientras que las paredes revestidas de caoba adornaban las paredes con obras de arte originales. Sarah se sentía claramente fuera de lugar con su sencillo vestido premamá, mientras la recepcionista, elegantemente vestida, la conducía a una sala de conferencias. La señora Matthews Richard Harmon se levantó para saludarla. Era un hombre alto, de unos 60 años, con cabello plateado y penetrantes ojos azules. Después de todos estos años, es un verdadero honor conocer a la nieta de Eleanor. Sarah le estrechó la mano que él le tendía, consciente de la presencia de Amanda Chen a su lado. La joven abogada de la Clínica Jurídica Comunitaria había insistido en acompañar a Sarah a esta reunión, rechazando cualquier pago más allá de la promesa de trabajo pro bono en el futuro. Gracias por recibirnos con tan poca antelación, respondió Sarah. He estado esperando esta reunión durante casi 30 años, dijo Harmon, señalando las sillas. Eleanor nunca perdió la fe en que acabaríamos encontrándola. Está documentando todo para el juicio. Emma seguía con expresión preocupada. Pero si nos están amenazando, solo es para intimidarnos, le aseguró Sarah con más confianza de la que sentía. Y están tratando de asustarnos. Esa noche, Sarah se sentó con las piernas cruzadas en su cama, examinando el joyero antiguo del trastero. El descubrimiento de Emma sobre el doble fondo había revelado más cartas, pero Sarah intuía que podría haber más secretos ocultos en su ornamentado diseño y presionó con los dedos las intrincadas incrustaciones de madera hasta que algo hizo clic. Un pequeño cajón se deslizó desde debajo del compartimento principal. Un cajón que contenía un sobre amarillento con la etiqueta «Documentos fiduciarios» y una memoria USB. Sarah abrió su ordenador portátil e insertó la memoria. Contenía docenas de archivos, estados financieros, documentos legales, fotografías, cuando Boulder se llamaba simplemente Sarah, y tenía fotos que ella nunca había visto antes. Sarah en su graduación del instituto, tomada desde la distancia. Sarah con su uniforme de la escuela de enfermería. Sarah y Thomas el día de su boda, de pie frente a la pequeña capilla. Ella me estuvo cuidando todo este tiempo, susurró Sarah. Una carpeta de documentos contenía archivos PDF de papeleo legal, documentos fiduciarios que establecían un fondo a nombre de Sarah hace casi 30 años. Según los estados de cuenta, el fideicomiso ahora tenía más de $2 millones, sin tocar y acumulando intereses durante décadas. El teléfono de Sarah sonó. Richard Harmon llamaba con novedades. El tribunal ha aprobado nuestra petición, le informó. Estás oficialmente reconocida como posible heredera, pendiente de la verificación del ADN. La moción de desestimación del primo fue denegada. Es una buena noticia, dijo Sarah, con evidente alivio en su voz. Hay más, continuó Harmon. Hay una audiencia programada para la próxima semana. El juez quiere conocerte en persona. Yo estaré allí. Los primos también estarán presentes, advirtió Harmon. Puede que la cosa se ponga desagradable. Han contratado a Blackwell y Reed, unos agresivos abogados especializados en litigios sucesorios. Después de colgar, Sarah volvió a conectar la memoria USB a su ordenador portátil y siguió explorando su contenido. Un archivo de video llamó su atención, titulado «Para Sarah cuando te encuentren».
El rostro de Eleanor Montgomery ocupaba toda la pantalla, elegante, sereno, con los mismos ojos tristes que Sarah había visto en las fotografías. El video había sido grabado poco antes de su muerte. Ella nena parecía frágil, pero decidida. Mi querida nieta, comenzó. Grabo este mensaje con la esperanza de que algún día lo veas y comprendas lo mucho que te han querido, incluso desde la distancia. Los errores que cometí con tu madre nacieron del orgullo y la estupidez. Cuando ella me desafió para casarse con tu padre, reaccioné con ira en lugar de comprenderla. Cuando me di cuenta de mi terrible error, Catherine se había ido para siempre y tú estabas fuera de mi alcance. Los ojos de ella nena brillaban con lágrimas contenidas. Tu padre desapareció contigo después de la muerte de Catherine. Quizás pensó que te estaba protegiendo de una anciana amargada que había rechazado a tu madre. Quizás tenía razón al hacerlo, pero no pasó un solo día sin que pensara en ti, te buscara, me preparara para la posibilidad de encontrarte algún día. El video continuó con ella nena explicando el fondo fiduciario, la historia de los Montgomery, el legado familiar que ahora le correspondía por derecho a Sarah. Terminó con unas palabras que hicieron que a Sarah se le llenaran los ojos de lágrimas. Decidas lo que decidas, sea cual sea tu opinión sobre una abuela a la que nunca conociste, por favor, comprende que siempre has sido amada, siempre has sido una Montgomery, siempre has pertenecido a una familia que esperaba tu regreso. Un golpe en la puerta del dormitorio interrumpió el momento. Emma entró con expresión seria. Mira lo que he encontrado, dijo, mostrando su teléfono. En la pantalla había una publicación en las redes sociales con una foto de Sarah y la leyenda. Alerta de fraude. Esta mujer afirma falsamente ser la nieta de la nena Montgomery para robar la fortuna de la familia. Comparte para desenmascararla. Ya tiene miles de compartidos, dijo Emma en voz baja. Sarah cerró los ojos brevemente, reuniendo fuerzas. Convoca una reunión familiar, le dijo a Emma. Tenemos que decidir juntos si vale la pena luchar por esto. Mientras Emma iba a reunir a sus hermanos, Sarah se llevó una mano protectora al vientre y sintió los movimientos del bebé. ¿Qué opinas, pequeñín?, le susurró. ¿Merece la pena luchar por los Montgomery? El bebé respondió con una patada enérgica. Los resultados del ADN llegaron por mensajería. Un sobre sellado fue entregado en la oficina de Richard Harmon, mientras Sarah esperaba con Amanda Cheney a su lado. El abogado lo abrió con cuidado, con expresión neutra, hasta que terminó de leer el contenido. Enhorabuena, Sarah, dijo finalmente, con una sonrisa que rompió su actitud profesional. La prueba de ADN confirma con un 99,8% de certeza que eres hija de Catherine Montgomery y, por lo tanto, nieta de ella nena Montgomery. Sarah exhaló lentamente, invadida por una compleja mezcla de emociones. Era la confirmación científica de lo que ya había llegado a creer en su corazón. Era una Montgomery de sangre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, respondió Harmon, asistiremos a la lectura oficial del testamento. Con esta prueba de ADN, el tribunal ha ordenado que se lea el testamento completo en tu presencia como heredera. 2 días después, Sarah entró en la sala del tribunal testamentario, muy consciente de las miradas hostiles que le dirigían. 6 personas ocupaban el lado de los demandantes de la sala, los primos Montgomery, de entre 40 y 70 años, acompañados por sus abogados de Blackwell y Reed. Ignóralos, le susurró Amanda, guiando a Sarah hasta sus asientos junto a Richard Hummer. La jueza, una mujer mayor con el pelo gris acero y una mirada penetrante, llamó al orden a la sala. Hoy abordamos el último testamento y voluntad de Eleanor Catherine Montgomery, anunció. Las pruebas de ADN han confirmado la existencia de una nieta nombrada en el testamento. El tribunal escuchará ahora el testamento completo. Richard Harmon se acercó al estrado y presentó los documentos oficiales. El secretario del tribunal comenzó a leer en voz alta el testamento de Eleanor, empezando por el lenguaje jurídico estándar. Sarah escuchó con atención cuando el secretario llegó a las secciones críticas. Eleanor Catherine Montgomery, en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente legó todas mis posesiones, bienes y propiedades a mi nieta Sarah Catherine Matthews, hija de mi querida hija, Catherine Eleanor Montgomery, y James Robert Matthews. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Uno de los primos, un hombre corpulento de unos 60 años, murmuró algo que sonó como momento oportuno. El secretario continuó.
Mi patrimonio incluye la casa de la familia Montgomery y las propiedades circundantes, todas las inversiones y cuentas financieras, las pertenencias personales y las reliquias familiares, así como la Fundación Eleanor Montgomery con sus dotaciones y compromisos benéficos. A medida que continuaba la lectura con detalles específicos de la extensa herencia, Sarah se sintió abrumada por la magnitud de la misma. Además de la casa y los activos financieros, había colecciones de arte, propiedades de inversión y reliquias familiares con historias que abarcaban varias generaciones. Además, el secretario leyó: "He grabado un mensaje personal para que se reproduzca en este procedimiento una vez que se haya localizado a mi nieta". El juez asintió y un funcionario del tribunal instaló una pequeña pantalla. Eleanor Montgomery apareció sentada en lo que Sarah reconoció como la biblioteca de la finca Montgomery. Aunque el vídeo había sido grabado meses antes de su muerte, el Leia nena parecía mirar directamente a Sarah a través del tiempo. "Mi querida Sarah", comenzó, "si estás viendo esto, entonces mi mayor deseo se ha cumplido. Por fin te han encontrado. El legado Montgomery ahora te pertenece por derecho. Solo te pido que cumplas una condición. Vive en la casa familiar durante un año completo antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Deja que tus hijos experimenten la herencia que debería haber sido suya desde el principio. Deja que la casa se llene de nuevo con las risas de la familia". El Eleanor hizo una breve pausa, abrumada por la emoción que desbordaba su compostura. "A mis parientes lejanos que puedan estar presentes, les digo esto. Aunque agradezco su repentino interés por los lazos familiares que estuvieron notablemente ausentes durante mi vida, la finca Montgomery pertenece a mi descendiente directa. Sarah es la nieta que he buscado desde la muerte de Catherine. Ella y sus hijos son los herederos legítimos de todo lo que representa el nombre Montgomery". El video terminó y el silencio llenó la sala hasta que uno de los abogados de los primos se puso de pie. "Su señoría, aunque todo esto es muy conmovedor, seguimos cuestionando el momento en que Matthew ha aparecido. Convenientemente, tras la muerte de la señora Montgomery, cuando ella ya no puede verificar que las pruebas de ADN han sido aceptadas por este tribunal". El juez interrumpió con firmeza, y la declaración grabada de la señora Montgomery deja claras sus intenciones. Tras abordar varias cuestiones técnicas legales, el juez dictaminó: "Este tribunal reconoce a Sarah Catherine Matthews como la heredera legal de la propiedad Montgomery, tal y como se especifica en el testamento. La transferencia de la propiedad comenzará de inmediato". Fuera de la sala, los primos Montgomery pasaron. Una mujer de cabello plateado con los rasgos aristocráticos de Eleanor se detuvo brevemente. "Puede que hayas ganado la fortuna", dijo, "pero nunca serás una verdadera Montgomery". Sarah se enderezó, cubriéndose protectora el vientre embarazado con una mano. "Según Eleanor, soy la única Montgomery auténtica que queda", respondió con voz tranquila pero firme. Mientras la mujer se alejaba, Richard se acercó con una pequeña caja de terciopelo. "El Eleanor quería que tuvieras esto después de la lectura del testamento", explicó, abriéndola para revelar un medallón antiguo de plata. "Pertenecía a tu madre". Sarah aceptó el medallón con dedos temblorosos. Lo abrió y encontró una pequeña fotografía en su interior. Una joven Catherine Montgomery sosteniendo a un bebé. En el lado opuesto, grabadas con una delicada caligrafía, estaban las palabras: "Mi querida hija y nieta, para siempre en mi corazón". La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Sarah conducía lentamente a través de las puertas de hierro forjado de la finca Montgomery. Detrás de ella, una pequeña furgoneta de mudanzas transportaba sus modestas pertenencias, muebles que ahora parecían inadecuados para la gran casa que se alzaba ante ellos. Los niños apretaban sus caras contra las ventanillas del coche, con expresiones que mezclaban emoción y aprensión. "Es tan grande", susurró Lily, con los ojos muy abiertos ante la mansión victoriana de 3 pisos con sus torres ornamentadas y su amplio porche que la rodeaba. "¿De verdad es toda nuestra?", preguntó Tyler, inusualmente apagado. "Lo es, Sarah", confirmó ella, aparcando en la entrada circular. "Nuestro nuevo hogar". La puerta principal se abrió antes de que pudieran llegar a ella. Margaret Wilson estaba de pie en la entrada, con su cabello plateado perfectamente peinado y su postura impecable, como siempre. "Bienvenidos a casa", dijo simplemente, apartándose para dejarlos entrar. Sarah se detuvo en el umbral, abrumada por el momento. Esa gran casa, con sus pulidos suelos de madera
y sus lámparas de araña de cristal representaba todo lo que le había faltado en la vida: estabilidad, seguridad, permanencia. Sin embargo, a pesar de su opulencia, había algo profundamente familiar en ella, como si estuviera regresando en lugar de llegando. «He preparado habitaciones para todos», explicó Margaret, guiándolos a través del vestíbulo, «aunque por supuesto pueden cambiar lo que deseen». Los niños la siguieron en silencio, comportándose de forma inusualmente educada, mientras pasaban por habitaciones llenas de antigüedades y obras de arte. Incluso Tyler, que normalmente rebosaba energía, parecía subyugado por la grandiosidad que los rodeaba. «Este lugar tiene como 1.000.000 de habitaciones», dijo finalmente, rompiendo el silencio reverencial. Margaret sonrió. «En realidad son 22, más las dependencias del servicio, donde yo me alojo». «Las dependencias del servicio», repitió Emma, levantando una ceja hacia su madre. «Margaret lleva 40 años con la familia Montgomery», explicó Sarah. «El ley la nena le ha permitido quedarse todo el tiempo que desee». «No me gusta mucho la jubilación», admitió Margaret. «Esta casa ha sido mi hogar durante casi toda mi vida adulta. Si me lo permiten, me gustaría seguir encargándome de ella». «Estaríamos perdidos sin ti», le aseguró Sarah. Continuaron con la visita, y cada habitación era más impresionante que la anterior. La biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, la sala de música con un piano de cola, el comedor formal con capacidad para 2 comensales, la cocina moderna que, de alguna manera, conservaba el carácter histórico de la casa y ofrecía todas las comodidades. «Y ahora», dijo Margaret, deteniéndose ante una puerta cerrada en el segundo piso, la habitación de Catherine. El corazón de Sarah se aceleró cuando Margaret abrió la puerta, revelando un dormitorio congelado en el tiempo. Carteles de bandas de los años 80 adornaban las paredes. Banderines escolares colgaban sobre un escritorio todavía abarrotado de libros de texto y cuadernos. Una colección de peluches ocupaba el asiento de la ventana. Esta había sido la habitación de su madre, conservada exactamente como la había dejado décadas atrás. «Eleanor nunca cambió nada», explicó Margaret en voz baja. «La mantuvo lista, con la esperanza de que Catherine regresara algún día». Sarah se movió lentamente por la habitación, tocando objetos que habían pertenecido a la madre que nunca había conocido. Un cepillo para el pelo aún contenía mechones del mismo tono que el de Sarah. Un diario descansaba sobre la mesita de noche, tentador, pero demasiado privado como para abrirlo todavía. «Mamá, mira», llamó Emma desde el armario. «Esta ropa vuelve a estar de moda». El armario contenía el vestuario de una adolescente de principios de los años 80. Chaquetas vaqueras, calentadores, jerseys oversize. Catherine tenía la edad de Emma cuando abandonó esta habitación, para no volver jamás. A medida que avanzaba la tarde, los de la mudanza trajeron sus pocas pertenencias, que parecían extrañamente fuera de lugar entre los elegantes muebles. Su sofá desgastado parecía especialmente raquítico junto al antiguo diván del salón. Sus platos desparejados quedaban eclipsados por la vajilla formal y la cristalería de los armarios del comedor. «No pertenecemos aquí», dijo Tyler de repente, expresando la inseguridad que todos sentían. «Por supuesto que sí», replicó Sarah, aunque sus propias dudas persistían. «Esta es nuestra herencia». Esa noche, después de que los de la mudanza se marcharan y los niños eligieran sus dormitorios, Sarah se encontró sola en la suite principal. La habitación de la nena, ahora vacía, se sentó en el borde de la imponente cama con dosel, sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Emma entró con un pequeño paquete envuelto para regalo. «¿Qué es esto?», preguntó Sarah. «Lo encontré en el escritorio de mi habitación», explicó Emma. «Tiene mi nombre», decía simplemente la etiqueta. «Para Emma, bienvenida a casa». Dentro había una pulsera de plata casi idéntica a la que Emma había recibido cuando era bebé. «Hay una nota», dijo Emma, desplegando una pequeña tarjeta. «Eleanor seleccionó regalos para cada uno de ustedes para entregárselos cuando llegaran, Margaret». Más tarde esa noche, cuando las niñas por fin se durmieron en sus nuevas habitaciones, Sarah se dirigió a la biblioteca. El fuego ardía lentamente en la ornamentada chimenea, proyectando una cálida luz sobre los volúmenes encuadernados en cuero. En una mesita junto al sillón más cómodo, encontró un libro encuadernado en cuero con una nota. «Para Sarah, la historia de la familia Montgomery».
Eleanor esperaba que continuaras la historia. Al abrir el libro cayó un trozo de papel doblado. Una nota manuscrita con la elegante letra de Eleanor. Bienvenida a casa, mi querida nieta. Lo he mantenido caliente para ti. Por primera vez desde su llegada, Sarah sintió que la tensión abandonaba sus hombros. Estaba en casa. La luz del sol matutino se filtraba a través de las ventanas de vidrio emplomado, proyectando patrones prismáticos sobre la mesa de la cocina, donde Sarah estaba sentada con un viejo libro encuadernado en cuero. Pasó los dedos por el título en relieve, Recetas de la familia Montgomery. En el interior, las notas manuscritas llenaban los márgenes. 4 generaciones de mujeres habían añadido su sabiduría culinaria a las tradiciones familiares. ¿Qué es eso?, preguntó Emma, entrando en la cocina en pijama, con el pelo revuelto por el sueño. Un libro de cocina que perteneció a Eleanor y a su madre antes que a ella, y a su abuela antes que a ella. Sarah pasó con cuidado las páginas amarillentas. Pensé que podría probar algunas de estas recetas. Emma se asomó por encima de su hombro para ver las instrucciones para el pollo con albóndigas, el pastel de especias y la mermelada de moras. ¿Sabes siquiera cómo se hacen estas cosas? Todavía no, admitió Sarah, pero me gustaría aprender. Habían pasado 3 semanas desde que se mudaron a la finca Montgomery y todavía se estaban adaptando a sus nuevas circunstancias. Tyler había sido el que más rápido se había adaptado, explorando cada rincón de la vasta propiedad con una energía ilimitada. Lily había transformado su dormitorio en un castillo de princesas, con una cama con dosel y peluches dispuestos como súbditos leales. Emma seguía siendo la más reservada, abordando su nueva riqueza con un pragmatismo cauteloso. Para Sarah, cada día traía nuevos descubrimientos sobre su herencia. Los diarios de Catherine revelaban a una joven vivaz que había desafiado a su madre para casarse por amor. Los registros financieros de Eleanor mostraban décadas de donaciones anónimas a causas que apoyaban a madres solteras y niños necesitados. La propia casa contaba historias a través de fotografías, cartas y recuerdos conservados a lo largo de generaciones. No olvides que hoy tienes cita con el médico, le recordó Emma. Ya lo tengo apuntado en mi agenda, respondió Sarah, tocándose el vientre redondeado. A las 36 semanas, el bebé podría llegar en cualquier momento. Entró Margaret, llevando una cesta de hierbas frescas que le había dado el guardia. Buenos días, la saludó. He puesto toallas limpias en todos los baños y el jardinero vendrá a las 10 para hablar de la siembra de otoño. Gracias, Margaret. Sarah dijo, no sé cómo nos las arreglaríamos sin ti. Os las arreglaríais perfectamente, le aseguró la anciana. Los Montgomery siempre lo hacen. Más tarde esa mañana, mientras Sarah regaba las plantas en la terraza acristalada, sonó el timbre. Margaret abrió la puerta y volvió con expresión seria. Ha venido la señora Harrington, anunció. El tono de su voz denotaba desaprobación. Una mujer delgada de unos 50 años, miembro de la asociación de vecinos, entró en la terraza acristalada y recorrió con la mirada crítica el sencillo vestido y los pies descalzos. Presidenta del Comité de Preservación Histórica de Cedar Heights, se presentó. No nos conocemos formalmente, aunque he visto a usted y a sus hijos por el vecindario. Encantada de conocerla, respondió Sarah, extendiendo la mano. Soy Sarah Matthews, Montgomery Matthews. Seguramente, sugirió la señora Harrington con una leve sonrisa. Ya que ha heredado el apellido Montgomery junto con la propiedad, Sarah mantuvo la compostura. En realidad, solo Matthews, aunque mi madre era una Montgomery. Sí, eso hemos oído. La atención de la señora Harrington se desvió hacia una bicicleta abandonada en el jardín delantero, visible a través de las ventanas de la terraza acristalada. He venido a hablar de ciertas normas del vecindario que se han aplicado durante generaciones. La finca Montgomery siempre ha sido un ejemplo de nuestro distrito histórico. Estoy segura de que la mantendremos en perfecto estado, le aseguró Sarah. Esa es precisamente mi preocupación. La sonrisa de la señora Harrington permaneció fija. Nuestra asociación tiene directrices específicas sobre el mantenimiento exterior, el paisajismo, las decoraciones aceptables, etc. El ley nena era muy diligente en su cumplimiento. Sarah asintió educadamente, reconociendo la visita de la mujer por lo que era. Una inspección para determinar si los inquilinos del trastero, como se les había etiquetado en los chismes locales, mantendrían las normas adecuadas. Estaré encantada de revisar sus directrices, dijo Sarah.
y estoy abierta a sugerencias mientras nos instalamos. Esta transición ha sido significativa para mis hijos. La mirada de la señora Harrington se detuvo en el vientre embarazado de Sarah. Sí, me lo imagino. Un cambio de circunstancias tan afortunado. Después de que la mujer se marchara, Margaret resopló indignada. ¡Qué descaro! Victoria Harrington apenas hablaba con ella nena cuando estaba viva. Ahora se atreve a darte instrucciones sobre cómo mantener tu propia casa. Solo está protegiendo el valor de su propiedad, dijo Sarah con más comprensión de la que sentía. Debe de ser preocupante que la gente que tiene trasteros se mude a la casa más grande del barrio. Esa tarde, mientras exploraba un baúl de cedro en lo que se convertiría en la habitación del bebé, Sarah descubrió una colección de ropa de bebé hecha a mano, amarillenta por el paso del tiempo, pero exquisitamente confeccionada. Debajo había una carta dirigida a mi bisnieto. Preparé esta habitación hace décadas, había escrito Eleanor, con la esperanza de que algún día acunara al nieto de Catherine. Desde entonces la he renovado varias veces a medida que cambiaban las modas, pero siempre mantuve el papel pintado amarillo con corderitos que tanto le gustaba a Catherine cuando era bebé. Sea lo que te depare la vida, pequeño, debes saber que fuiste amado y esperado mucho antes de tu llegada. Sarah echó un vistazo a la soleada habitación infantil amarilla con su papel pintado de corderitos, su cuna y su mecedora. Todo estaba esperando, todo preparado por una bisabuela que nunca había perdido la esperanza de que la familia volviera para llenar estas habitaciones. Esa noche, mientras se reunían para cenar en el comedor formal, Tyler anunció: Jason Miller de la escuela dice que solo somos ricos porque engañamos a una anciana. Emma le lanzó una mirada de advertencia, pero Sarah respondió directamente al comentario. La gente suele temer lo que no entiende. Sabemos que Eleanor nos quería aquí, que este es nuestro hogar legítimo. ¿Pero por qué nos quería?, preguntó Lily. Ni siquiera nos conocía. Porque Sarah dijo lentamente, comprendiendo mientras hablaba. La familia es algo más que conocerse. Se trata de pertenecer juntos, incluso cuando las circunstancias os mantienen separados. Esa noche, Sarah se asomó a la ventana de su dormitorio y contempló los jardines de la finca Montgomery, iluminados por la luna. Ahora eran sus jardines, su responsabilidad, su legado que debía preservar para sus hijos. Por primera vez, la magnitud de lo que Eleanor le había confiado no le parecía una carga, sino una bendición. El sol primaveral bañaba los jardines de la finca Montgomery con una luz dorada, mientras los invitados se reunían en el extenso césped. Las sillas blancas formaban filas ordenadas, frente a una ornamentada glorieta decorada con flores silvestres. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, mientras la gente buscaba sus asientos, algunos con trajes y vestidos baratos, otros con atuendos más modestos. Sarah se asomó a la ventana del segundo piso y observó la escena que se desarrollaba abajo. Habían pasado 3 meses desde que había dado a luz a una niña sana, cuyo suave ronquido emanaba ahora de la antigua cuna que tenía a su lado. En esos 3 meses, la vida se había adaptado a nuevos ritmos y rutinas que empezaban a parecer naturales. Mimo apareció en la puerta con un vestido lavanda y el pelo elegantemente peinado. Todo el mundo está esperando. ¿Estás lista? Sarah se apartó de la ventana y se alisó la falda de su vestido color crema, más lista que nunca. «Estás preciosa», dijo Emma, acercándose a la cuna para echar un vistazo a su hermanita. La pequeña Eleanor también. Sarah sonrió al oír el nombre que habían elegido, un homenaje a la abuela, a la que nunca había conocido, pero cuya presencia sentía en toda la casa. La pequeña Eleanor Catherine Matthews había llegado exactamente una semana después de que se mudaran a la finca Montgomery, como si hubiera estado esperando a que la familia llegara a su verdadero hogar antes de hacer su entrada en el mundo. Emma levantó a la niña con cuidado. «Yo la llevaré abajo. La señorita Grayson está guardando asientos para Tyler y Lily en la primera fila». Su anciana vecina había seguido siendo una amiga incondicional a pesar de todos los cambios, y la visitaba cada semana con galletas y anécdotas sobre la historia del barrio. A diferencia de otros vecinos que mantenían las distancias, la señorita Grayson había acogido sin prejuicios a los nuevos residentes de la finca Montgomery. En la planta baja, el gran vestíbulo de entrada se había transformado con flores primaverales y fotografías, una cronología visual de la familia Montgomery a lo largo de generaciones. Por insistencia de Sarah, se habían incluido fotos de Thomas, en honor al padre que sus hijos habían perdido,
y al marido cuyo recuerdo seguía siendo preciado. Sarah se detuvo ante un grupo concreto de fotos. Catherine de joven, sonriendo junto a James Matthews en su foto de boda. Eleanor en su jardín, Thomas con su uniforme militar y la última edición del retrato familiar, tomada la semana anterior, con Sarah y sus 4 hijos posando en la escalera de la mansión. Margaret anunció su llegada vestida con su mejor traje de domingo. La ama de llaves se había convertido en más una familia que una empleada en los últimos meses, compartiendo las tradiciones y las historias de los Montgomery que conectaban a Sarah con su herencia. Afuera, Sarah se sorprendió por la cantidad de invitados. Además de los asistentes esperados, Richard Harmon, Amanda Chen, vecinos y nuevos amigos, muchas caras desconocidas ocupaban las sillas. Margaret le había explicado que la nena era muy querida en la comunidad, a pesar de su naturaleza reservada, y muchos sentían curiosidad por la ceremonia que se celebraba en los terrenos de la finca. En la glorieta, Richard Harmon estaba listo para hacer el anuncio. Cuando Sarah se acercó, le sonrió cálidamente. La nena estaría orgullosa, dijo en voz baja. Sarah asintió, demasiado emocionada para hablar. Cuando llegó a los escalones de la glorieta, se volvió hacia la multitud reunida. Emma se unió a ella, sosteniendo con cuidado a la pequeña nena. Tyler y Lily se apresuraron a levantarse de sus asientos para estar junto a su madre y sus hermanas. Richard dio un paso adelante y se dirigió a los invitados reunidos. Bienvenidos a esta ceremonia de dedicación de la Fundación Nena Montgomery para madres solteras y sus hijos. Hoy Sarah Matthews honra la memoria de su abuela, ampliando la labor benéfica de Nena con una importante donación. Los aplausos se extendieron entre la multitud. Richard continuó. La fundación proporcionará ayuda para la vivienda, becas educativas y asistencia médica a las familias necesitadas, en particular a aquellas que se enfrentan a circunstancias similares a las que Sarah misma vivió en su día. Sarah dio un paso al frente, con voz firme a pesar de los nervios. Mi abuela pasó décadas buscándome, sin saber que yo luchaba por salir adelante como madre soltera tras la muerte de mi marido. Hoy creamos esta fundación en su nombre para garantizar que otras familias reciban el apoyo que necesitan sin tener que esperar un milagro. Se escucharon más aplausos cuando Sarah descubrió una placa con el nombre y la declaración de intenciones de la fundación. La pequeña nena eligió ese momento para despertarse. Sus suaves llantos hicieron sonreír a muchos. Tras la ceremonia, los invitados se reunieron en el césped disfrutando de los refrescos servidos en la fina vajilla de nena. Varios primos Montgomery habían asistido, en un gesto de reconciliación tras meses de hostilidad legal. La mayor de ellos, la mujer de cabello plateado que una vez le había dicho a Sarah que nunca sería una verdadera Montgomery, se acercó con pasos mesurados. El Eleanor lo habría aprobado, reconoció con rigidez. La fundación, el nombre del bebé, todo. Gracias, respondió Sarah con sencillez. Mientras la reunión continuaba, Sarah encontró un momento de tranquilidad para pasear sola por los jardines. La finca se había transformado con la primavera. Nuevo crecimiento, nueva vida, nuevo propósito. En un rincón apartado, cerca del magnolio favorito de Catherine, Sarah se detuvo ante una pequeña placa conmemorativa que había Catherine Montgomery Matthews, Thomas Matthews, para siempre en nuestros corazones, para siempre parte de este hogar. Lo conseguimos, susurró a sus seres queridos ausentes. Encontramos el camino a casa. Desde la casa llegó el sonido de las risas de los niños. Tyler dirigía a un grupo de niños del vecindario en un partido improvisado de béisbol en el amplio césped. Lily mostraba a sus amigos la Torre de la Princesa en el ala este. Emma llevaba orgullosa a la pequeña nena entre los invitados. La finca Montgomery había despertado de su largo letargo. Una vez más, se llenó de vida, risas y amor, tal y como nena había esperado cuando puso en marcha su plan con un trastero lleno de tesoros aparentemente sin valor que habían llevado a su nieta a casa.